es Alicia y soy parte del equipo España aparta de mí este cáliz. Y el día de hoy los invito a conocer un poco más sobre la historia de nuestro escritor peruano y poeta universal César Abraham Vallejo Mendoza, mejor conocido como César Vallejo. ¿Ya te acordaste? ¿Te gustaría conocer un poco más sobre su historia? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Fue César Vallejo un hombre universitario? ¿Fue César Vallejo un hombre emprendedor? ¿Por qué tenía un mal concepto de las mujeres francesas? ¿Y por qué su poemario, España, aparta de mí este cáliz, trasciende hasta el día de hoy en las nuevas generaciones? Bien, acompáñame a conocer un poco más sobre César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, poeta peruano, una de las más grandes figuras de la lírica hispanoamérica del siglo XX. Nace en el pueblo de Santiago de Chuco, ubicado en la Serranía de la Libertad, un 16 de marzo de 1892. Sus padres, don Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre, doña María de los Santos Gurrinones, fue el último de los 12 hermanos. Sus abuelos, parte indígena, y también abuelos gallegos, uno de ellos que era el sacerdote mercenario José Rufo Vallejo. Un hecho que hay que resaltar en la vida de César Vallejo es que sus padres querían dedicarlo al sacerdocio, lo que él de niño vio de muy buena gana, y de ahí es que existan tantas referencias y simbolismos bíblicos y litúrgicos en sus primeros versos. Sus estudios primarios los realiza en la escuela municipal y en el centro escolar 271 y en su secundaria en el colegio San Nicolás de Huamachuco, destacándose notoriamente en sus calificaciones. Entre los años 1910 a 1912, debido a los escasos recursos económicos, comienza a realizar diversos trabajos. Y esta es una de las razones por la cual él se ve obligado a desertar de su primer intento de estudios superiores en la Universidad de la Libertad, hoy conocida Universidad Nacional de Trujillo. En la foto que vemos también está el Hotel El Arco, donde él vivió entre los años de 1913 y 1917, que está ubicado en la esquina de los jirones Obergoso con San Martín en el centro histórico. Vallejo ocupó una de sus habitaciones en el segundo piso. El poeta también trabajó como profesor en el antiguo Centro Escolar de Varones 241, conocido como el Centro Viejo, ubicado en la Plaza de Armas en la esquina de los Jirones, Independencia con Almagro, que ahora es la Casa de la Identidad de la Libertad. En el Colegio Nacional San Juan, actualmente que se ubica en Girón Independencia 647, Vallejo también fue profesor del gran escritor Cido Alegría en el primer año de primaria en 1917. Lo que Cido Alegría lo describe como magro, cétrino, casi diático, me pareció un árbol deshojado. En agosto de 1915 sufre un duro golpe tras la muerte de su hermano Miguel, su compañero de juegos infantiles, como lo expresa en su poema A mi hermano Miguel. Y tú, corazón gemelo, de esas tardes, extintas se han aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. En ese mismo año se gradúa de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Por estos pasillos caminó Vallejo cuando estudiaba la carrera de letras, de la cual se graduó con sus tesis. En 1916, Vallejo estuvo enamorado de María Rosa Sandoval. Cuenta Ricardo González que a través de esta ventana en la calle Cepita 513 solían practicar e intercambiar poemas. Tú no tienes Marías que se van, y es una alusión a él. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. En 1911 viajó a Lima para estudiar en la Escuela de Medicina San Fernando. Tras varios trabajos, Vallejo terminó en 1915 la carrera de Letras. En 1916 frecuentó la Juventud Intelectual de la Bohemia Trujillana, más tarde llamado Grupo El Norte. En 1918 trabajó en el Colegio Barrios y tras la muerte del director, Vallejo asumió el cargo del mismo. En 1919 fue el profesor en un colegio Guadalupe. Ese mismo año vio publicada a la luz sus obras Heraldos Negros, que muestra cierta influencia modernista. Al volver a Santiago de Chuco, Vallejo fue encarcelado durante 112 días, acusado de haber participado en el saqueo de una casa. En la cárcel escribió la mayoría de sus poemas de Trilce y en 1921 recibió la libertad condicional. Entonces fue admitido otra vez en el colegio Guadalupe para ser docente. Con el dinero que le debía el Ministerio de Educación, se marchó a Europa y en el vapor Oraya en 1923, el 17 de junio, en rumba a París, llegando el 13 de julio. En París hizo amistad con Juan Larrea y Vicente Buiroco y tuvo contacto con Pablo Neruda y Tristan Tzara. En 1926 conoció a Merliet Maissart
con quien convivió hasta octubre de 1928. Fundó junto al poeta español Juan Larrea una revista mientras colaboraba con Variedades y Amautas, la revista de José María Mariátegui. Por entonces profundizó sus estudios en marxismo. En 1927 conoció a Georgette y ese mismo año viajó a Rusia. Hacia 1929 mantiene sus colaboraciones con Variedades y el diario El Comercio. En 1930, el gobernador español le concedió una modesta beca para escritores. Poco después, viajó a la Unión Soviética para participar en el Congreso Internacional de Escritores Solidarios con el régimen soviético. Tras su regreso a París, se casó con Georgette. En 1934, se reintegró al Partido Comunista del Perú, fundado por Mariátegui. En 1937, Vallejo y Neruda fundaron en España el Grupo Hispanoamericano de Ayuda Española en plena Guerra Civil. En 1938 trabajó como profesor de literatura y lengua, pero en marzo sufrió un agotamiento físico, muriendo el 15 de abril de 1938. César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta y escritor, considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de la letra del Perú, considerado por célebres como Thomas Merton y Martin Seymour Smith como el más grande poeta universal del siglo XX en todos los idiomas. Vallejo publicó en Lima sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros en 1918, con poesías que, si bien en el aspecto formal son todavía de filiación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva, y Trilce en 1922, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la aparición agresiva del vanguardismo a nivel mundial. En España, la República, surgida formalmente en 1931, se debatía en el caos por la presión de los grupos tradicionales y la terquedad de la dinastía francesa, los Borbones, pero también por la precariedad del movimiento popular. En este cuadro dramático fue que Vallejo optó por su filiación partidista, y ella lo acompañó en España y Francia los 6 últimos años de su vida. Es conocido el hecho que Vallejo tuvo que desplazarse en uno y otro momento entre París y Madrid, en función de los cambiantes escenarios políticos de entonces. Expulsado de un país por su reconocida militancia comunista, debía irse al otro para sobrevivir en condiciones ciertamente adversas. Así fue su estancia entre España y Francia en esos años, hasta el estallido de la sublevación franquista en julio de 1936. César Vallejo y su influencia en la lengua española. César Vallejo, sin duda, se inscribe en el movimiento de vanguardia literaria latinoamericana, cuyos años de florecimiento se ubican entre 1920 y 1930. El poeta escribió su segunda obra, Trilce, en 1922, que a la fecha es considerada una de las obras más representativas de la vanguardia, en la cual se observa un cambio total en el empleo de la forma, no solo en relación de la producción literaria en su entorno inmediato, sino respecto a la primera obra del mismo autor, Los Heraldos Negros, que es de sello más romántico y modernista. Sin embargo, Trilce no es una consecuencia de los acontecimientos de vanguardia, sino la impulsadora de este movimiento, pues constituye un proyecto estético inédito que esparció la cultura emergente de la época tanto en Perú como en toda América Latina. España, aparta de mí este cáliz, de César Vallejo. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo, que hacen en cabestro 2 láminas terrestres. Niños, qué edad la de las sienes cóncavas, qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro 2 en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas. Está nuestra maestra con sus férulas. Está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura. Vértigo y división y suma, niños. Está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes, en palote el ditongo, la medalla en llanto? ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las grandes del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros,
Entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer. Y está en su mano la calavera hablando y habla y habla. La calavera aquella de la trenza, la calavera aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz. El canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con dos piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. España, aparta de mí este cáliz. El escritor peruano César Vallejo, figura capital de la poesía latinoamericana, en 1931 se afilia al Partido Comunista de España, país que había visitado en varias ocasiones en su calidad de corresponsal y articulista de diversas publicaciones. Sigue muy de cerca la Guerra Civil Española, guerra en la que se inspiró para su poemario más político, España, aparta de mí este cáliz. En el poemario España, aparta de mí este cáliz, en el poema número 15, Cuídate de España, el poeta habla de España y evidencia que las cosas desde la década de los 30 del siglo pasado no han cambiado. Por desgracia, si no seguimos igual, seguimos parecidos. Cuando Vallejo termina el poema con Cuídate de la República, cuídate del futuro, entendemos que República no es sino otra de las formas que tiene el poeta de referirse al pasado, contraponiéndolo a futuro, como antes ha hecho entre otros con héroes y muertos, y el futuro que no está tan lejos de la realidad que vivimos el día de hoy. España, aparta de mí este cáliz, poemario compuesto por 15 poemas, fue la primera de las creaciones literarias de Vallejo en publicarse. El título de este poemario se inspira en un pasaje de los Evangelios, cuando Cristo, en la disyuntiva de evitar los sufrimientos físicos y psicológicos o de sacrificarse por amor a la humanidad, se dirige a Dios su Padre diciéndole: Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. Este poemario fue escrito durante los últimos meses de 1937. Lo componen 15 poemas que reúnen la visión humanista y solidaria en la última etapa creativa de Vallejo. Fue publicado en 1939, póstumo a la muerte de su autor. Este poemario trata sobre el futuro de los niños, el futuro que tendrán después de vivir despojos de la Guerra Civil Española, un enfrentamiento que dejó más de 1 millón de muertos y exiliados, miles de heridos, viudas y territorios destruidos. Por esta razón, les habla a los niños del mundo. Si cae España, digo, es un decir. Aquí hace referencia a que si la destruyen por la tragedia de la guerra, habrá que reconstruirla y este será el mayor trabajo que tendrán las nuevas generaciones. Tendrán que vivir por encima de los distintos bandos de conflictos. Niños del mundo serán la esperanza que los libere del marxismo, del fascismo y del autoritarismo. Serán los futuros adultos que construirán y salvarán al hispanismo hacia un mundo nuevo y diferente. Las letras del escritor peruano trascienden en su poemario hasta el día de hoy. España, aparta de mí este cáliz, nos deja el claro mensaje de la preocupación por el futuro de los niños en que los años de la Guerra Civil Española tuvieron que enfrentar crímenes y despojos, todo lo que trajo heridos, muertos y territorios destruidos, hechos muy parecidos a la realidad que vivimos el día de hoy. Vallejo menciona que serán las próximas generaciones las que luchen por el nuevo mundo, por un mundo mejor, porque son los niños del mundo la esperanza, la única que nos liberará del fascismo y del autoritarismo. Entonces acabarán con una lucha pareja y constante que queda a manos de los adultos, que serán los que salvarán al hispanismo hacia un mejor mundo, un mundo diferente y un mundo nuevo.